Ahora vamos a ver algunos temas de iluminación. Para esto aquí tenemos la escena con la que estuvimos en el video anterior. Vamos a salirnos un poquito. Y bueno, antes de continuar con esto, hay una sola consideración que es conveniente que lo tomen en cuenta. Vamos a ver aquí, este es el modelo de un video que habíamos hecho de la planta de conjunto, y este tema sí es importante. Si van a utilizar texturas de V-Ray, es importante ver de qué lado se aplican. Este modelo, porque en ese video solamente se vio modelado, se fue generando y no se tomó en cuenta el tema de los layers y demás que mencionamos en el anterior video. Entonces, aquí las texturas realmente están al revés. Bueno, este tema seguramente ustedes lo ubican porque es modelado básico. Por ejemplo, aquí, si trazamos este rectángulo, estamos viendo la cara gris. Por ejemplo, en todos estos modelos vemos la cara blanca. La cara en la que se debe de aplicar la textura en realidad es la cara blanca. Entonces puede ser que con voltear las caras ya quede resuelto el tema. Sí se puede aplicar texturas en ambas caras, igual que en Sketch en general, solo que pasa lo siguiente: si ustedes no voltean las caras y aplican sobre esta, va a haber algunas de las prestaciones de V-Ray que no tengan el mismo resultado, sobre todo texturas avanzadas o efectos especiales como por ejemplo el V-Ray Fure. Entonces vale la pena que todo su modelo, antes del tema de los layers, también las caras que se van a ver sean las caras blancas. Bueno, este tema era importante, no lo había mencionado, y ahora vamos al último tema. Si surgen otros, pues ya será directamente cuando estemos viendo renderizado. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que de una vez veamos el tema de iluminación. Aunque V-Ray tiene muchos parámetros de iluminación y muchas herramientas por todas las luces que maneja, yo sugiero que partamos de lo básico porque está muy a la par de lo que es Sketch. Es decir, si aquí aplicamos, por decir, las sombras naturales de Sketch, por ejemplo, aquí como quité la losa, me está generando estas sombras. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vámonos a esta vista y vamos a apagar la losa. Vamos a aplicar las sombras. Aquí estamos viendo un tipo de sombra. Si por decir nosotros las sombras, pues de Sketch, eso es un tema más de Sketch que de V-Ray. Sin embargo, todas estas sombras también se pueden aprovechar para el renderizado. Entonces, normalmente lo que vamos a ver son al menos dos sombras, solo que una es la que predomina, digamos, la que abarca el 90% de nuestra percepción, y la otra abarca mucho menos. Por decir, si aquí importáramos esta imagen con esta sombra y luego, por ejemplo, vamos a prender ahora la losa de nuevo, al hacerlo pues queda totalmente oscuro porque ahorita sí estamos aplicando sombras. Pero por decir, aquí tenemos un layer que es precisamente para las ventanas, vitro, si lo quito se generan las sombras, porque aunque la luz del sol da para acá, la entrada está por la ventana, entonces por eso están generando las sombras de esta forma. Si nosotros cambiamos el día, pues las sombras también van a estar cambiando. Ahora lo mismo pasa con la hora del día. Por ejemplo, aquí quizá esa sea una sombra más
real vamos a cambiar de vista y vamos a hacer el mismo ejercicio. O sea, voy a apagar en este caso las ventanas y voy a prender la losa y voy a activar las sombras. Ahí se ve. Entonces, esta sombra son generadas por la luz que entra por la ventana. Cuando ustedes estén ya renderizando, pueden tener también control de la luz a través de en este caso los parámetros directos de SketchUp. Si por decir nosotros guardamos esta imagen y guardamos otra con la sombra y luego esto lo pasáramos por ejemplo a Photoshop, todo esto nos va a reflejar la proyección de sombras. Vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo podemos visualizar las sombras. Y bueno, esto si lo hiciéramos en un render, ahorita no tengo aquí un piso, está directamente el modelo sobre Sketch. A ver, vamos a agregar una escena para que esta ya se quede. Y vamos a guardarla, porque seguramente esta imagen la vamos a aprovechar para un ejemplo práctico. Y ya, básicamente con esto concluimos. Entonces son las consideraciones que vimos en el video anterior, más estas, y pues yo diría que eso es todo lo necesario para poder ya entrar directamente a Sketch, y en este caso más bien a V-Ray. Vamos a ver rápidamente cómo va a ser esto. Este es el Asset Editor, que es con el que vamos a ir controlando todo, desde las texturas, la iluminación. Entonces el siguiente video nada más va a ser un tanto descriptivo de todas estas herramientas. Gracias y continuamos.